Estamos nuevamente en Debates UGC, hoy para hablar de qué tan importante ha sido la historia de la radio en Colombia, y de ahí van a surgir más y más temas porque seguramente vamos a terminar hablando de cómo esto llega a las universidades, a los contextos académicos, programas radiales universitarios, radio digital, bueno, en fin. Vamos a hablar de temas alrededor de la radio y también tratando de hacer memoria para las personas que nos están viendo de esos programas de radio con los, por lo menos como, no sé si todos los de mi, bueno, no, todos hemos crecido con programas de radio alrededor, pero yo digamos que recuerdo, tengo como momentos, y ahorita le doy la palabra aquí a mis panelistas, recuerdo en las épocas del colegio, estoy hablando de los años 80 y 90, principio de los 90, despertarme y claro, es decir, yo me despertaba, bajaba las escaleras de mi habitación, iba hacia el baño y mi mamá siempre tenía puesto un programa radial. Ahora, ¿cuál era? No me acuerdo, pero eran noticias, ¿no? Pero me acuerdo mucho de las pautas, no las voy a decir acá porque después nos terminan cobrando, pero tengo como las cuñas grabadas, ¿no? Tengo las cuñas grabadas que tenían que ver con aceites que tienen que ver con para carros y demás, no voy a decir las marcas y eso, pero las tengo acá, me resuenan, ¿no? Y tengo después el momento de llegar a Bogotá, yo soy de provincia, llegar a Bogotá y amenizar el comienzo de la mañana con 88.9 y el Zoológico de la Mañana y demás, un programa que como que te introducía ahí durante todo el día y como muchas horas escuchando, por ejemplo, ese programa y también la versión de Radioactiva de hace mucho tiempo que no me acuerdo cómo era también del programa de la mañana. Bueno, en fin, digamos que uno ha estado como muy conectado con la radio y siempre que pienso en radio también pienso en las personas que van en sus bicicletas con un transistor escuchando la radio, las personas que van en el carro con la radio puesta escuchando noticias, música, etc. En fin, digamos que la radio estaba alrededor de todos nosotros, pero pues para hablar de eso tengo hoy unos panelistas que viven permanentemente untados de radio. Entonces voy a empezar por María Camila, que es nuestra conductora, productora también de La Hora Jurídica, un programa radial exitosísimo de la Universidad de la Gran Colombia. María Camila, bienvenida a Debates UGC nuevamente. No, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir este espacio con el vicerrector. No habíamos compartido la mesa y muy contenta de hablar de este tema tan bonito que me encanta mucho y que estoy muy motivada por continuar con el proyecto de La Hora Jurídica. Bueno, también se acompaña Juan Rubio, quien es nuestro director de Radio Amiga Internacional. Entonces, Juan, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias, vicerrector, por invitarnos aquí a Debates UGC y en especial como hacer radio en televisión. Ajá, buenísimo, buenísimo. Además que hemos hecho ahí unos ensambles interesantes con Radio Amiga y Debates UGC. También en algún momento en la U es su casa, que ahora es la U es tu casa, que tenía una evolución interesante. Bueno, en fin. Y Eduardo Useche también, quien es productor de Arquitectura para Aliens, que es un programa también buenísimo de Radio Amiga. Entonces, bienvenido, Eduardo, a Debates UGC. Muchas gracias, vicerrector, muchas gracias pues, por la invitación y pues sí, ahí estamos para adelante. Muy contento de estar acá. Bueno, y hablando de Eduardo y hablando de historia, Eduardo viene ahí con unos, así podemos ahí enfocar. Sí, eso traje ahí. Nos llenó la mesa ahí de aparatos y de cosas. El y eso familiar, que creería que tiene que ver con la historia de la radio en Colombia, pero bueno, cuéntese ahí algo de eso. Bueno, bien, bueno, muchas gracias. Pues sí, ahí vamos para adelante. Esto es un poco pues de el patrimonio familiar que fue prestado. Entonces, pues sí, yo creo pues que la radio pues se ha venido pues desarrollando y todo eso, un poco pues vemos toda esta serie de aparatos con la que muchas personas se verán relacionados. Acá hay uno que no se ve, que es un objeto completamente que vuelve hoy y pues sí, yo creo que pues la radio pues nace, pues depende mucho pues de la forma en la que se emite y la forma en la que se recibe. Entonces pues la historia de la radio pues inicia pues como en 1901 con este aparatico, el radio transistores, que lo inventa Marconi, después pasa pues como este invento pues que es el vinilo y el tocadiscos en 1931, después entra este aparatico espectacular que es como la vinculación del vinilo con una forma electromagnética pues de transmitir el sonido que es con el cassette en el 63 y pues este aparato espectacular que es el Walkman que pues va
a vincular la portabilidad de la música, del audio. Y pues ya en el año 79 pues nace el CD y el Discman en el año 1984 y pues ahí continúa y queda eso ahí desarrollándose todo esto, pero pues pasa algo súper espectacular en el año 93 que nace el formato MP3, que reduce al 70-80% esa cantidad de información de audio y la comprime, y pues ahí ya empezamos a hablar de Napster, que es una plataforma que se crea digital y pues distribuyen MP3 en la red. Entonces las disqueras, y eso es lo que hace que el negocio pues de la música y de las disqueras y de la distribución del audio para la humanidad pues cambie en cuanto a su concepto y pues tenga que reinventarse. Ahí pues en el 2001 entra iTunes, que es como una rocola digital creada pues por Macintosh, por Steve Jobs, y pues entra este aparatico que tenemos acá, que es el iPod. Y de ahí, imagínense, el iPod ya es un boom en cuanto a tener 1000 canciones en un espacio portable, poderse conectar con muchas otras cosas, tener una rocola virtual y bajar toda la información que uno quiera. Entonces es una revolución gigantesca que llega que en el 2005 llegan a lograr vender un iPod por segundo en el mundo. Wow. Entonces es un boom espectacular, y ya pues con la era digital pues se crean pues las radios en internet, se crean pues los contenidos multimediales, y pues nace una cosa que es súper interesante, que es coger este primer aparatico de Marconi con los transistor y coger este aparato ideado por Steve Jobs y Macintosh y unirlo y crear en el año 2004 acuñar pues la palabra podcast, que vincula el nombre de iPod con broadcasting, que es radiodifusión, y pues en el 2004 pues llegamos al podcast, y pues hoy tenemos podcast de muchísimas cosas, claro, entre las cuales estará pues arquitectura para aliens y muchos otros contenidos. Vale, pero Juan, ¿se ha olvidado la radio, o la gente ha dejado a un lado la radio? Porque claro, Eduardo nos hablaba de esa radio muy conectada con el tema de la música, ¿no? Pero yo tengo también, digamos que ese concepto de la radio conectada con el tema de compartir conocimientos, de compartir experiencias, del locutor, pues de las personas que están en una mesa trabajando un tema en particular. ¿Esto ha quedado atrás o se ha transformado? Lo que pasa es que el colombiano es muy de moda, ¿no? Entonces lo que está de moda, lo que ya se ha olvidado, no se utiliza en el momento, va pasando. Pero la importancia de la radio en Colombia es altísima, a nivel de que somos, nuestra idiosincrasia es radial. Nosotros somos radiales casi al 100%, desde el punto de vista de que la radio se necesitó en momentos de emergencias. Cuando surgió la necesidad de la radio realmente fue cuando se hundió el Titanic. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo empezó a surgir todo ese movimiento? Desde allá empezó como esa necesidad de haber radio. La radio también hubo necesidad de estar en comunicación con la otra persona, pero unipersonalmente, o sea, estar hablándote al oído sin necesidad de estar presente. Así sucesivamente, y en Colombia ya hubo la inmersión desde el punto de vista informativa. Entonces empezaron los Alerta Bogotá, sí, para allá, Alerta Bogotá, sí, claro, todos esos informativos, todos esos noticieros, y también una gran pasión suya del ciclismo. Nosotros somos muy apasionados del ciclismo, no solamente por el ejercicio o el deporte como tal, sino fue a raíz de la radio cuando empezaron a transmitir como todas estas carreras, que hay una película que es como comedia o parodia al respecto, y es relacionar toda la carrera a tal punto de inventarse ciertas partes, porque pues antiguamente no era como ahorita el Tour de France, que es carretera pavimentada full, no, sino antiguamente tocaba levantarla y trocha. Entonces llegaron a un punto donde los locutores radiales no sabían por dónde iban, entonces tenían que, entre comillas, inventarse, ¿cierto? Como que va sobrepasando, no va sobrepasando. Toda esa historia es lo que realmente nos ayudó a hacer lo que somos ahorita, y es por eso que ese no apaguen la radio, ese que están escuchando, ese de prenderlo en los buses. Hay en otros países que no es muy común tener una radio. Acá era típico tener la radio, escucharla ya. Ahorita ya es vallenatico, ya ahorita en el servicio masivo pues no se ve este tipo de aplicaciones, pero realmente sí. Oye, pero es cierto eso que dice Juan, es decir, uno iba en la buseta escuchando radio permanentemente. Camila, ¿cómo llegas tú a la radio? ¿Cómo conectas con esta pasión? O ya, yo sé que estás en la hora jurídica, pero
¿Venías con este chip No, de alguna...? pues sí, en el colegio, pues como en la mayoría de los colegios teníamos una emisora escolar. Entonces cuando uno proponía, le decía al coordinador del colegio como no, queremos tener un programa, déjemelo hacer. Entonces uno siempre en 11, en décimo decía no, hagamos el programa, colocábamos música en los descansos y pues ya me conecté con Radio Amiga finalizando el pregrado. Me conecté con Radio Amiga y que justamente vinimos acá a Teleamiga y dijimos, queremos hacer radio, queremos hacer un programa en donde le enseñemos a la comunidad lo que es lo jurídico. Pues como nos desenvolvíamos en ese aspecto, digamos, no, pues hagamos lo jurídico. Entonces presentamos la propuesta, pues estábamos en el consejo estudiantil, no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos a quién acudir, entonces por intermedio de la facultad y logramos presentar la propuesta. Primero queríamos una especie de televisión y radio, como que fuera en vivo. Empezamos con radio, que grabamos acá, ahora estamos en la Universidad de la Gran Colombia, entonces fue como esa conexión. Y como tal, yo no conduzco el programa porque pues Felipe, que ya lo han visto acá, él tiene habilidades muchísimo mejores para eso, pero sí el tema de estar comunicándose con la gente a través de la radio y más a través de la emisora digital, que es la que manejamos actualmente, que nos permite estar conectados todo el tiempo, a toda hora. Que no lo pude ver el programa a las 6 de la tarde o en el horario en el que esté, lo puedo ver más adelante, que no lo pude escuchar, entonces creo que esa es la importancia actualmente de la radio y de la emisora digital que manejamos en la universidad, que si no lo puedo escuchar, tengo los pregrabados que lo puedo hacer, cosa que en la época anterior, yo también me acuerdo en el Tolima, de donde es mi familia, habían radionovelas. Entonces uno por allá, se llama El Caimán, es muy, muy, muy lejos, tuve que caminar como unas 3 horas, pero uno caminaba y escuchaba mi abuelita escuchaba su radionovela y a veces como que no cogía la radio. Entonces, no, es que me perdí el capítulo de la radionovela. Ahora no pasa eso, ahora digamos uno en Facebook, que es donde manejamos los en vivos, uno puede estar conectándose con el programa que no pudo ver, entonces creo que eso es la maravilla de la radio y por eso me apasiona tanto. Claro, sí, esa es una fantasía. ¿Tú ibas a decir ahorita algo, Eduardo, antes de...? Sí, no, con respecto, pues como iniciaste el programa, de la experiencia que uno tiene, pues en esa niñez y ese recuerdo de la radio, pues si yo recuerdo 5 de la mañana se levantaban mis papás, yo era niño, y ponían las noticias, ponían Radio Santa Fe, AM, y ponían todo eso, y uno decía, ve, cuando yo escuchaba la radio, yo decía mis papás ya se levantaron, ya están listos, ya casi me toca levantarme para irme al colegio, y ese vínculo, yo creo que la radio pues logra ese vínculo de esos como de los sentimientos con la escucha, y sobre todo pues también esa relación que hay pues con la actualidad. Digamos, pues Juan ahorita decía que cuando transmitían las transmisiones de ciclismo y que había momentos en los que no sabían qué pasaba y tenían como que narrar, inventar algo como de complementar la información, pues yo creo que ese es el poder que tiene la radio, de poder mover 1000 extras, 100.000 camarógrafos, tener un equipo de efectos de sonido completos, que todo ese imaginario que se puede lograr a través de la radio, ¿sí? Digamos, pues acá necesitamos un set, necesitamos los camarógrafos, pero pues en la radio yo puedo mover 1000 personas, ejércitos, narrar y contar historias, que es sobre todo pues ese objetivo pues de la radio, ese vínculo. Juan, y tuvo mucha importancia la radio en temas de formación, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi familia, por el lado de mi papá, pues somos de familia campesina, de una vereda, de un municipio de Boyacá del Oriente que se llama Socotá, Boyacá. Y recuerdo que mis tíos estudiaron por radio, es decir, la radio. O sea, todo surgió también a necesidad de esa compañía, tiene una evolución política, de derecho, jurídica, porque pues al principio surge como idea de comunicación, después ya es necesidad de información, después ya hoy hay unas brechas ahí donde entran las pautas publicitarias y demás, entonces como que empiezan como a censurar ciertas cosas. Hay un mal manejo también político, entonces empiezan a normatizar todo eso. Después es donde empiezan ya a hablar de lenguajes propios y nativos, en donde una cosa es decirte algo de derecho muy técnicamente y otra cosa es decírselo en Soracá. No lo van a entender tan directamente, entonces empiezan a surgir emisoras comunitarias, emisoras universitarias y emisoras, en ese caso, educativas, que pues
hay un gran... Es un referente total. Un referente o sea, impresionante. Radio Sutatensa. Radio Sutatensa, que es referente mundial. De hecho, Sí. José Galat, implicado en ese tema, quien fuera presidente de la universidad, implicado en Radio Sutatensa también hay mucho tiempo. Además de eso, es que esa referencia fue a nivel mundial porque empezaron desde París, desde otros lados del mundo a mirar cómo era una radio educativa. Y eso fue, pues, surgió desde la iglesia, bueno, el dueño era un sacerdote y pues obviamente surgió de ahí toda esa historia. Pero todo fue al tiempo, porque también los universitarios empezaron a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? También salió la radio cultural, porque la radio cultural era como que, bueno, tú me enseñas, muy chévere, pero ¿qué pasó con los indígenas? ¿Qué pasó con el lenguaje indígena? Empezamos a hablar en lenguajes indígenas que se unió mucho con la radio comunitaria. O sea, es un mundo demasiado amplio que yo creo que en un programa no nos alcanzaría a hablar de todo la importancia que nos da y que de verdad no deberíamos olvidarlo como tal. Lo que yo le digo de pronto a muchos de los equipos de Radio Amiga es, hombre, no importa tanto es de pronto qué se dice, sino también qué apasiona. Cuando tú te apasionas de la radio, sencillamente surge el programa. Y no porque se vaya a improvisar o no, sino porque tienes ciertas ideas, ciertos contenidos, pero a veces se pone uno muy estricto, ¿no? Esto va acá, uno de los grandes estrictos acá es Eduardo Secha, entonces como que esto va acá, el guión muy organizado y a veces como que hay algunos contrapiés como todo en todos los medios, entonces como que dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, hombre, disfrute la radio, hablemos con pasión. Y a tal punto que ahí ha habido debates en la hora jurídica, han habido programas impresionantes en el muro, digamos que pues por cuestiones de agenda no puedo acompañarnos, pero digamos Alejandro y Sebastián López ha generado hace poco un programa que es relacionar los artistas musicales con los eventos y festivales a nivel nacional o mundial, y empiezan a hablar de esas experiencias y traer artistas, digamos, de Rock al Parque. Tuvimos toda una cobertura de artistas de Rock al Parque que fue algo como muy emotivo, pero siempre ellos como disfrutándolo, porque ellos han estado en eventos también, entonces como que dicen, bueno, oye, ¿y cómo te fue en el Rock al Parque del año no sé qué? Porque lo hacen con pasión. Claro. La radio, yo siempre he dicho que es pasión, que de pronto muchas propuestas que llegan y dicen, ¿cómo lo haríamos? No, ¿cómo te gustaría hacerlo? ¿Qué es lo que de verdad te enriquecería hacer un programa de radio? Porque si es por hacer radio, pues mucha gente hay aplicaciones ya de podcast donde son redes sociales, entonces tú te grabas, haces el podcast y, lo mandas, y ya un hashtag y ya. Eso fue todo. Pero a veces se pierde esa esencia de la pasión, de coger un micrófono y hablar, y a veces llegar al punto de pisarse entre ellos porque quieren hablar, quieren compartir. ¿Cómo ha sido esa experiencia de la hora jurídica? No, la experiencia ha sido muy bonita y más por el tema, creo que de esa psicorrigidez de un programa. Nuestro primer programa fue ya hace casi 2 años, vamos a cumplir, fue sobre la acción de tutela. Y uno ve ese programa y éramos muy rígidos, sí, la tutela es tal cosa, y no o sea, como que no fluía la conversación. Ahora cuando hablamos es muy... Incluso se presentan los mismos debates porque está ese tema de yo te piso, coloquemos la música, no sé qué, como ese juego de no en su lineamiento, sino que es hablar y saber decir las cosas, y más con el tema jurídico, que es saber decirle las cosas a personas que no son abogados, porque una cosa son los debates que pueden surgir dentro del programa técnicos jurídicos y otra cosa es, oiga, esperen un momento, hay personas que no son abogados que nos están escuchando. Entonces es también como, no, bajémosle un poquito a esto. Ahorita lo que estamos haciendo ahora es que mucha gente nos escribió por Instagram de la hora jurídica, entonces estamos trayendo invitados que nos escribieron y son profesores, son egresados de la universidad, de otras carreras, de economía, de administración, que se interesan por el derecho y que quieren estar en el programa. Entonces esa es como la experiencia que hemos tenido y como que hemos ido avanzando, porque ya hay un tiempo en que uno como que se estanca un momentico. Como que el derecho es muy amplio, pero ya estamos tocando como los mismos temas. Entonces, también como en la era digital, ¿cómo hacemos para transformar esa radio que ya pasó 1 año y ya nos sentíamos alcanzados, ya no tenemos programa, ya no sé qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo transformamos? Entonces, esa es la experiencia que hemos tenido hoy. Bueno, vamos a ir a una primera pausa y ya regresamos con más debates UGC, hoy hablando de la importancia de la radio en Colombia y por supuesto cómo esto termina impactando la academia, en particular la Universidad de la Gran Colombia. No se muevan que ya volvemos.
Bueno, estamos acá nuevamente en Debates UGC, continuamos hablando hoy de la importancia de la radio. Ahorita le decía a Eduardo que Eduardo yo creo que va a ser hoy el hombre de las notas, trae varias notas allí académicas. Sí. Cuéntenos qué es lo que tienen en esas notas. Hay mapas conceptuales, hay líneas de mapas tiempo, mentales, hay mapas me mentales. Puesto un papelógrafo, yo hago una exposición. No, pues fue muy interesante, pues ahorita que estábamos hablando en el panel anterior con respecto a Radio Sutatensa, ¿sí? Como que ese vínculo de la radio, pues que pudo lograr a partir del sacerdote José Joaquín Salcedo Guarín en 1947, el 28 de septiembre, ya casi. Entonces, pues imagínense, es poder lograr combatir el analfabetismo en Colombia y poder pues vincular este señor sacerdote pues con diferentes apoyos de la Iglesia Católica, de iglesias también europeas, pues logra que en el gobierno de Mariano Ospina, pues que el gobierno done a cada campesino en Boyacá un radio de transistores, para que ellos puedan aprender a leer, aprender a escribir y todo eso, y eso llega hasta 8 millones de personas, y pues la emisora pues cierra en 1989 y vuelve a abrir hasta hace poco en 94.1 Sutatensa Estéreo. Ellos retoman ese tema pues del vínculo de la radio con lo educativo. Y pues en Arquitectura para Aliens, pues así es que es el vínculo que tenemos pues con la academia y la radio universitaria, que es expandir la academia a la sociedad y poder expandir esos contenidos. Digamos, pues la historia de Arquitectura para Aliens es muy interesante porque pues nace como un canal de YouTube, desarrollamos contenido de valor en YouTube y en plataformas digitales, y después yo empecé, pues yo soy músico, tengo conocimientos pues como un poco de edición audio y todo, y empecé a hacer podcast. Entonces empecé a hacer podcast, que es una transmisión de radio que puede ser descargada a un dispositivo móvil y ser escuchada en el momento que tú quieras, o sea, mientras que estás en el Transmilenio, mientras que estás en el bus, mientras que estás lavando la loza. Entonces, y hay podcast, gustos como colores, podcast de todo. Entonces, con el podcast pues empecé a desarrollar pues temas como de biografías de arquitectura, que yo soy de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad de la Gran Colombia, y pues ahí empecé a hacer. Un día estábamos ahí en la universidad y me crucé con el vicerrector y con el rector, y pues otra vez les dije, vea, yo tengo un podcast, hagamos radio. Y pues ahí con el apoyo pues de ustedes, y pues Juan ahí ha sido un mentor total, porque la experiencia pues es completamente diferente en cuanto al podcast y la radio, porque pues la radio va en vivo, la radio es vertiginosa, es súper dinámico. En cambio el podcast pues sí requiere presentarse, uno editar, me quedó esto mal, puedo volver a retomar, pero pues es mandar todo eso en vivo. Cuando el podcast que yo hacía, imagínate, sobre todo en la dimensión del tiempo, mi podcast duraba 15 minutos, ¿sí? Y entonces cuando Juan me dice, no, es que yo acá le doy 1 hora, y yo le dije, 1 hora, pero yo, ¿qué voy a hablar en 1 hora? O sea, en 1 hora no alcanzo a cubrir algún tema, o sea, no tengo tanto para hablar. Me dijo, no, yo máximo media hora. Y digo, Juan, bueno, hágale. Y hoy no nos alcanza la hora. Bueno, Juan, ¿cómo ha sido esa experiencia de mentoring de radial? Porque claro, una cosa es, por ejemplo, la hora jurídica que comienza desde, mira, queremos hacer un programa así, y Eduardo que llega ya con una idea, ya con una cuestión ya desarrollada, será otro proceso. Tuvimos UGC Radio Station que tenían ya una actividad también por Facebook, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ha sido esa tarea de...? Bueno, siempre he puesto 2 principios, y es querer como romper un mito, una brecha en comunicaciones, y es, no tiene que ser o educativa o no tiene que ser comercial, porque pues lo comercial es porque vende pues una pauta, pero también es entretenida, y lo educativo es porque enseña. Entonces, ¿por qué no unimos lo comercial con lo educativo? Es decir, volvamos algo entretenido sin necesidad de ánimo de lucro, volvamos algo entretenido y además de eso sea educativo. Y ese siempre ha sido el principio de todos los programas. Entonces, bueno, ¿tú qué vienes? De Derecho, listo, de los primeros proyectos que yo hice con la hora jurídica. Entonces, pero bueno, muy chévere que tú me enseñes qué es una demanda, pero que sea atractivo. Camila recuerda y yo decía, pero eso no es, yo me aburro, yo me duermo, venga, mejoremos esto, pongámoslo en un contexto más coloquial. Lo mismo Eduardo es un intelectual completo de la música y de la radio también, pero además de eso él compilaba todo, ¿no? Entonces él tenía el podcast y en 20 minutos arrojaba tanta información
que yo decía, ven, tienes ahí como 3 programas. Entonces coges este programa, lo desarrollas con calma, que la otra persona opine, que haya un desarrollo completo de la información, y asimismo también el oyente como que digiere más fácilmente, porque hay una gran diferencia entre el programa de radio y el podcast, y es porque realmente el podcast es hija propiamente de la radio. Y es que la radio es bidireccional, es un programa ya sea en vivo o no en vivo, ahí como que tú te comunicas con el oyente y él te puede responder en el momento. Mientras que, igual que la televisión, mientras que el podcast es direccional, es unidireccional totalmente. Le aborda la información y cada quien lo escucha en el momento que quiere, y lo digiere y lo analiza como quiere. Entonces, partiendo de ese principio, o sea, ha sido muy bueno porque todos los programas funcionan en pro de ese principio. Debe ser entretenido, pero educativo. Salgamos de esa radio que de pronto, por cuestiones comerciales, generan un contenido un poco más sencillo, y además de eso, pues también salgamos de ese educativo catedrático, que vamos a hablar de un proyecto tal, o sea, no te van a escuchar a menos de que el profesor te diga, escucha el programa por una nota. Claro. Entonces, realmente, para salir de eso, sino que cualquiera lo escuche, volvámoslo entretenido, y además de eso, que nos enseñe algo, porque nos hace falta mucho una radio educativa, y que lo podemos retomar con tanto trancón y evitar tanto accidente de tránsito por estar viendo celulares y videos. Claro, pues buscamos radio y es más seguro. Y que además la radio universitaria pues goza de unas libertades que no tiene la radio comercial. Tiene esa libertad pues como de poder desarrollar contenidos pues que son académicos, que vienen de unas reflexiones, y pues es ese vínculo que uno podría pues poder generar, o sea, poder tomar lo bueno de la radio comercial, lo bueno de la radio universitaria, y pues crear ese tipo de contenido que esté vinculado a la academia, que vayas a la sociedad, que también se convierta en una radio pues con diferentes franjas de nichos, y que pues también pueda ser amplia, como tú decías, o sea, poder también tener un lenguaje abierto para, digamos, desde el derecho, pues que cualquier persona me pueda entender, poder desde la arquitectura o desde el cine o desde no, igual siempre hay invitados que como que la quieren volver muy comercial, ¿no? Por el tema de que es universitaria, por el tema de que vamos a impactar a jóvenes, entonces como que voy a hacerme por aquí. Entonces también es ese manejo en vivo de la información. Siempre, digamos, está el máster, está Juan atrás de un video, entonces siempre es esa conexión visual que uno tiene, uy, no es información, no, o la cara de pasemos a lo otro, cosa que, digamos, en televisión es un poquito más estricta. Acá, digamos, hay un poquito de debate, pero en radio, más por el tema del invitado, que es muy político a veces en nuestro caso, que les decimos es un programa jurídico, vamos a enseñar a la gente, muchos sí se ponen como no, yo soy tal persona, y más por el tema ahorita que tenemos de las elecciones, entonces como que quieren publicidad, entonces eso también es el manejo que uno le da en vivo a la radio. Claro, y me imagino que aprovecharán para decir, y para cualquier cosa, cualquier cosita, mi teléfono pues, sí, no sé, es la cara de, es como, no dejes que hable eso, porque pues obviamente eso genera mucho, como que la universidad, como que el mismo programa se encamina sobre cierto tinte político o temas comerciales solamente de empresas o algo, entonces creo que eso es la ventaja de la radio, y más de la comunicación que tiene el equipo con el máster, creo que es lo importante. Pero mira que me parece interesante pues como desde el derecho pues es diferente, pues que está como también expuesto a ese tipo de cosas, digamos, nosotros pues que mi equipo pues está pues con Alejandra Ramírez y Ricardo Guauque, y pues Alejandra es de la Facultad de Ciencias de la Educación, digamos, y pues y Ricardo pues está en su proceso de grado de arquitectura, y pues nosotros nos hemos vinculado más pues con el apoyo pues de la Facultad de Arquitectura, con nuestro decano Francisco Beltrán Rapalino, y los semilleros de investigación. Entonces pues ahorita hemos estado con los semilleros de investigación, y mucho del tema que hemos tratado también, yo creo que mira que sin querer nos hemos complementado con otras franjas de Radio Amiga, y es que nosotros hemos hablado pues del plan de ordenamiento territorial, de cómo es ese punto de vista desde la arquitectura, de cómo el urbanismo se está desarrollando, de cuál es el paisaje urbano, y pues todo ese tipo de temas, pues también ustedes han estado hablando acerca de eso y en algunas de sus franjas, es súper chévere, yo los escucho. Bueno, ese tema que están planteando ellos es algo bien interesante, y es como esos escenarios de radio, en todo contexto, pero en la red universitaria permite hacer clara esa interdisciplinariedad, ¿no? Es decir, para poder observar cualquier fenómeno.
Entonces, donde hay un fenómeno donde pueden interactuar múltiples disciplinas, múltiples puntos de vista, incluso ni siquiera disciplinas, desde el mismo sentido común de cualquier del ciudadano de a pie también. Esto también pasa un poco acá con debate de UGC. Yo a veces hago acá el de ciudadano de a pie y traigo a el abogado con el arquitecto, con el ingeniero y demás, y empiezan ahí a hablar y a desarrollar un tema en particular, y en radio pues eso es fantástico, ¿no? No, además de eso que se combinan facultades que uno no se imagina. Hablando de este programa del Muro, el Muro está con un arquitecto y un economista. No tiene nada que ver con el asunto. Perfecto. Además de eso también está, bueno, la Vitrola, que pues yo lo conduzco como tal, que es una propuesta de salir de ese problema de música. Vamos a escuchar rock, solo electrónica. No, hombre, podemos escuchar absolutamente todo en el mismo espacio. Lo que quiere Radio Amiga como tal es brindar una radio desde esas bases, desde el inicio de la radio, esa radio educativa, esa radio que quería informar. Algo de las ventajas importantísimas de la radio es la versatilidad y la inmediatez. No hay nada más inmediato que la radio, más inmediato aún así que la misma televisión. Mientras que la televisión van con sus equipos, mientras tanto, ahorita con los accesos tecnológicos, pues alguien te graba un audio, te manda la entrevista en ese momento, mientras que va llegando el camarógrafo de televisión, ya eso ya está al aire en radio. Claro. Entonces la inmediatez, de por sí así surgió la radio, esa inmediatez. Esa es una de las grandes facultades de la radio y es lo que también queremos brindar. Desde todos los contenidos que hay hasta los más antiguos, que es culturales. Un saludo acá que yo creo que está laborando en este instante a William Pinson, que tenemos el programa para los rumberos. Hemos tenido espacios espectaculares como participar en la maratón radial salsera, contarnos con hartas disciplinas, encontrarnos con mucha gente impresionante, y además de eso, pues ya lleva 10 años al aire y yo creo que he colocado salsa de todo. He aprendido yo personalmente de la salsa, de lo que él me ha enseñado, y que aún así con él, que vamos a ciertos eventos, hemos encontrado gente impresionantemente inteligente en ese tema. Oye, ¿sabes qué? Hablando de Radio Amiga, hay un programa que me llama la atención también, que es el de Al Tablero. Al Tablero. Que es un programa interesante porque también llevan invitados, como invitados son profesores de la Universidad de Gran Colombia. Se han tocado temas muy neurálgicos, muy sensibles, muy interesantes. Se coge digamos en este caso ahorita ya vamos en estudiantes, en la temporada de estudiantes, ahorita es por session, ¿no? Temporada. Pero antes estábamos con los docentes y en vez de hablar de que tú qué trabajo académico haces, ¿qué surge desde niño? Tenemos un playlist propiamente de qué le gusta al profesor, y entonces empieza a sonar y entonces el profesor como que... Y hemos llegado al punto de uno que otro, como 2 invitados, a sensibilizarlo al punto de la lágrima. Claro, es que ese punto digo, yo me acuerdo de los programas que me acuerdo mucho es que a propósito de tu decano, del programa con Francisco Beltrán, que y además me iba escribiendo por WhatsApp, me decían, oye, no, estos manes me van a hacer llorar. Esa es la idea, yo creo que generar sentimientos. Hacer llorar. Sí, o sea, no generar llanto, sino generar esas emociones, porque es que eso es la radio, emoción. La emoción. O sea, de ahí parte muchas otras cosas, hasta tener una playlist, que todo ese desarrollo tecnológico, tener una playlist que nadie sabe que viene desde la rocola. O sea, la playlist no es que ahorita que yo tengo Spotify o tengo lo que sea la plataforma. Esta era la playlist de mi papá. Correcto, y todo surge desde la rocola. La rocola realmente, no sé si ustedes han escuchado eso de Top 40. Ese número 40 era porque la rocola tenía 40 discos. Y en los lugares empezaban a decir esta canción en sí, esta no. Entonces la gente se volvió tan experta de saber qué 40, o sea, que las 40 qué canciones poner ahí. Correcto, y de ahí surge ahorita una playlist que todo el mundo dice Top 40, o bueno, le ponen números diferentes, pero como el más predominante era ese. Y a raíz de eso. María Camila, un examen ahí rápidamente. Su merced, ¿con qué esto tuvo interacción? ¿Con qué es lo que tenemos acá expuesto? ¿Cuántos años tienes tú? Perdona la pregunta. Yo tengo 23 años. 23, ok, vale. Yo, pues con el CD, Ajá. no tuve iPod, tuve MP3, que era pequeñito, que descargaba uno la música ilegalmente, pues no es la idea. Por Ares, no podríamos. La por niña internet. utilizaba Ares, pero bueno, sí, lo cortamos. le descargaba uno del PC al MP3. Ajá. No, ya de acá para atrás ya sí. Ya ahí quedaste out. Sí, okay, sí, vale, sí, no porque lo es que ahorita que decía, vamos a educar aquí a María Camila. Ahorita que decía Eduardo que la playlist estaba en el cassette, es que me acuerdo de eso, es decir, como uno de verdad cogía su cassette,
buscaba emisora No. y a pescar canciones. No, total. Y a pescar canciones. Este era el shuffle de, de darle ahí, esta era la reproducción aleatoria claro. que tenía mi papá en Spotify. De hecho, bueno, tú tienes ahí una playlist. Ah, sí, acá hay hasta playlist. Está la playlist era, no sé si pueden enfocar de pronto esto, pero así era la playlist. Era, claro, era el favorito. Entonces este era lo que uno hacía con los cassettes y grababa, ¿no? Es decir, grababa. Y me acuerdo que llegaba un momento, uy, acá hay buena música, ¿no? Me acuerdo que bueno, vamos a poner acá otra vez la listica, esto sí. Me acuerdo que, o hacia acá, para ponchar la playlist. Me acuerdo el rollo de ponerle los papelitos al cassette por... Sí, y además de eso marcarlos porque eso era una... ¿Qué era esto? Claro. Aquí. Sí. Ah, sí, claro. Para que no... Venía también con un kit de stickers, además que esto tenía un dispositivo súper chévere que era quitarle los pedacitos de plástico de arriba para que grabara o no grabara, Exacto. para que no grabara encima, o sea, es una dinámica pues, del objeto. Eso que hubo desarrollos también de tecnologías que no marcaron tanto, que fue, digamos, el minidisc, que era como meter un cassette en un DVD, un CD en un cassette, era algo rarísimo. Como coger un floppy. Pero lo que era chévere era la calidad de sonido, es que habían contraprestaciones, Claro, ¿sí? Porque claro. digamos la calidad de sonido de un vinilo sigue vigente, es por eso, porque sigue siendo análogo. Entonces, aún así, digamos, pasa mucho para los rumberos que se colocan algunas canciones que vienen traídas de un vinilo porque el sonido es único y no se puede igualar a digitalizarlo como tal, aunque se digitaliza en ese instante, pero realmente se mantiene un poco esa esencia. Y que lo que quiero contar, Eduardo, nos falta un montón de elementos desde el fonógrafo. Camila decía que ella sí tuvo Discman, que por Sí, ejemplo, sí, que que ya colocaba era- uno el CD y lo reproducía. llevabas el CD ahí. Y eso es lo interesante ahorita de la Un era poquito digital. engorroso, era más chévere el Walkman, era más chiquito que el Discman. Sí, Total, pues imagínate, sí, claro, Sí, no, es cambiar que de... no- No, y que le tocaba tocaba a golpear, uno no se podía golpearlo porque golpear. si no Ah, sí, se además saltaba Sí, la se canción. saltaba la Además era delicado, sí. Pero ha sido interesante, ¿no?, este tránsito de lo musical, Juan, ¿no? De lo musical en cuanto a temas de radio y la portabilidad de lo musical, ¿no? Porque- Total, además de eso que ha sido un esfuerzo siempre de la historia en la radio es, antiguamente hablando de vinilos, los locutores y programadores radiales tenían que cargar una maleta de vinilos impresionantes para hacer su programa radial. Claro. Y traerlos a veces, como lo dice una gran historiadora, Diana Uribe, tenían que a veces traerlos por debajo de cuerda, porque hay cosas que no se podían comercializar o porque no tenían permisos, entonces traerlos para poderlos reproducir en la radio era una aventura, y eso es lo que sigo brindando a todos los equipos, esto es una aventura, disfrutar Claro. como tal esta información y poder siempre ser creativos. Creo yo que en los medios lo que necesita la audiencia, los oyentes, los televidentes, todos los que reciben esta información es creatividad, educación y un buen medio de comunicación. Considero que es lo que deben necesitar. Chicos, ¿quiénes escuchan la obra jurídica y quiénes escuchan arquitectura para la Alianza María Camila? ¿Quiénes escuchan la obra jurídica? Así cuando ustedes ven las interacciones, ¿quiénes las escuchan? Bueno, en las interacciones están lo que son muchos compañeros de la universidad, hemos visto también al rector, administrativos de la facultad, también es las personas que lo que procuramos hacer es que con el invitado comparta. Bueno, hay que diferenciar una cosa es el streaming, lo que hacemos en Facebook, otra cosa son las personas que nos oyen a través de www.radioamiga.com. En ese sentido, en streaming lo que uno hace con las interacciones es compartir el en vivo para que los invitados, los familiares de los invitados nos vean y nos escuchen. En www.radioamiga Internacional vemos que nos escuchan personas de otros países. No podemos identificar qué tipo de perfil tienen, pues sí se puede verificar qué edad tienen, pero por lo general es muy variado. Gente de todas las edades, en todos los países, en la mayoría de los países nos han escuchado, entonces es como la ventaja del programa en vivo. Y también
de pronto el inconveniente que a veces se nos genera, y es que hablamos mucho de lo jurídico Colombia y no llegamos a otras latitudes, que es también un reto que nos plantea la radio y nos plantea Radio Amiga, y al que estamos como apuntándole para que las personas que nos escuchan en todo el mundo también sepan de no solo de lo jurídico acá en Colombia, sino cómo se relaciona nuestro derecho, nuestro sistema jurídico con los de otros países. Claro, muy bien. ¿Quién escucha Arquitectura para Niños? Uy, pues tenemos pues como el proyecto primero nace con un canal de YouTube, entonces pues teníamos como esa plataforma y una cierta audiencia pues ya ganada, pero pues también migrar a la radio desde el podcast, y pues también pues los programas que hacemos en Radio Amiga Internacional pues también quedan vinculados en la página Spotify de Radio Amiga. Entonces pues ahorita tenemos una audiencia, digamos, de semanal de 33.000 personas logramos este último mes, 33.000 personas poder alcanzar a través, pues digamos, del Facebook Live, y pues tenemos acerca de unas 3.500 escuchas semanales, que es a través también del Facebook Live. Y pues también en cuanto a las descargas o lo que nos escuchan en Spotify y lo que sea también pues en vivo, son unas 15.500 escuchas, o sea, es un número que es potencializado. Eso lo aprende uno mucho con Facebook, y es, uno es muy, digamos en mi caso uno es muy abogado, uno maneja otros términos, pero cuando uno maneja Facebook uno reconoce cuando hay un alcance, cuando hay una reproducción, cuántos views necesito para tener un alcance en determinada semana. Uno mide también en cierta medida el programa para ponerle las pilas al siguiente programa por el tema del alcance, y es algo que este espacio me brindó y que me gusta mucho. Y es eso, de conocer esos términos y manejar la radio y manejar el tema de publicidad. Oigo, es que este tema está muy aburrido, cambiémoslo. Entonces creo que eso es lo correcto. Permíteme, vamos a perdón, Eduardo, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Debates UGC y volvemos a este punto en el que estamos. Ya volvemos. Estamos de nuevo en Debates UGC, hoy hablando de qué tan importante es la historia de la radio en Colombia. Nos habíamos ido a la pausa y María Camila nos estaba comentando cómo pues también el ejercicio del hacer radio, pues ella es abogada, la ha implicado también aprender un montón de cosas de lo que tiene que ver con la medición, ¿no? En este caso del impacto que tiene la radio, y Eduardo se quedó ahí en punta en una idea. Ok, sí, no, me refería a que, digamos, pues en Arquitectura para Aliens, como nuestro clúster, pues nuestro equipo, nuestro público es desde los 15 años hasta los 35 años principalmente, y pues tenemos audiencia en Colombia, en México, en España, en Chile, sobre todo mucho en Latinoamérica, que es lo que hemos trabajado muchísimo. Han reportado audiencia en Francia, en España, en Europa. Entonces, pues todo ese tema. Y pues ha sido pues también como un trabajo pues como con las redes sociales. Sí, uno pues tiene la transmisión de la radio, pero hay una remisión, entonces poder, sobre todo la principal red que nosotros trabajamos en Arquitectura para Aliens pues es Instagram. Entonces, pues poder hacer los posts, vincular pues a la gente, tener temas coyunturales, también pues vincular mucho a la académica, a la academia, a la comunidad académica, o sea, pues es un apoyo fundamental de que pues ahora pues me pasa que puedo acercarme a un profesor y le digo, mire, yo soy Eduardo Selles, soy de Radio Amiga Internacional, sí, del programa Arquitectura para Aliens. Que Radio Amiga está claro. en la universidad, no, ahora pasa es que el profesor me dice, sí, usted es el de Arquitectura para Aliens, ¿no? Y yo, bueno, súper bueno, porque pues también yo creo que eso podríamos hacer como comunidad académica y como radio universitaria para llegar a más público. Pues empezar como a aliarnos, digamos, con los semilleros de investigación, con los profesores, digamos el programa del tablero es un programa pues que es súper interesante ver a un profesor ahí preguntar, hablar acerca de sus pasiones, sobre todo como la Facultad de Educación, que creo que es de la Facultad de Educación, y pues podernos vincular. Yo creo que pues la invitación pues también sería pues como a la comunidad académica pues de que cree contenidos digitales, y pues que hay esta oportunidad de crearlos en Radio Amiga Internacional, que hay un apoyo grandísimo, y que pues que podemos hacer eso, vincular lo académico, vincular lo de la radio comercial, vincular la música, vincular diferentes contenidos y pues plasmarlo sobre todo en la comunidad académica. Nos escuchan también, digamos, de la Facultad de la Nacional de Arquitectura, de la Javeriana, o sea, de la Tadeo, y gente que está en el ejercicio también de crear radio y radio universitaria. Entonces, buenísimo. Pues ahí yo creo que podemos... Juan, ¿cómo hacer para seguirle dando continuidad a ese tipo de proyectos y de verdad que
Digamos que en esta sociedad de la información donde, claro, hay mucho interés por lo visual, ¿no? Es decir, mucho interés por los youtubers, mucho interés como por con este tipo de contenidos. ¿Cómo hacer para que eso se mantenga? Yo lo he visto usted en clases de competencias comunicativas de la Universidad de la Gran Colombia con 140 estudiantes invitándolos a hacer podcast, por ejemplo. ¿Cómo le ha ido con eso? Y bueno, ¿cómo hacer para seguir manteniendo esta cultura de la radio? La idea también, primero es romper como esa idea de todo tosco, ¿no? Todo muy exacto. Y ahorita la gente no consume medios tan estrictamente organizados, me refiero a hablar como Melodía Estéreo, ¿no? Eso no va a pasar como tal, pero sí de forma como más coloquial. Partiendo de ahí, además de eso, es brindarle, o sea, unirnos a varias herramientas como son las redes sociales y empezar a darle como importancia a cada gusto. Es decir, ¿a ti qué te gusta hacer? No, es que a mí me gusta que me vean en Facebook, listo, entonces mandémoslo más por ahí. No, es que el contenido, como es en el caso de Eduardo, es que el contenido, entonces digamos, ciertos programas tienen algunas ventajas en ciertas redes sociales o en cierta forma de transmitir, porque así mismo se va dando como todo ese movimiento. Y aparte de todo es como decirle, ¿cuál es el objetivo contigo de este programa o de esta información? El objetivo es darle como una misión de vida, porque no es solamente hacer por hacer. Entonces, para darle continuidad a esos proyectos es como, ¿qué quiero hacer? No, es que no me gustan las cámaras, no me gusta hablar. Hay columnas de Radio Amiga de opinión. Entonces van y participan, me envían, Laura Jorica también es muy juiciosa al respecto, me envía allá su columna bien escrita, se hace una revisión de redacción y se publica. Entonces, a tal punto de abarcar todo lo que es un medio de comunicación desde el punto radial y de opinión, darle muchas herramientas, es para darle continuidad. Si te das varias herramientas, no es que tienes que hablar radio y así sentado. Si claro. te fijas ahí, nadie te va a hacer radio. Si no le das varias herramientas, realmente pues cualquiera va a coger por donde le guste. Claro, es un tema también de motivación, ¿no? Yo pienso que... Demasiada motivación. Yo creo que es por el tema de, bueno, no está en el pregrado, quiere hacer radio o está estudiando, pero ya cuando uno se gradúa, o como lo que nos pasó con la hora jurídica, muchos nos graduamos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Entonces también es como el tema de, esto también nos genera a nosotros una cierta publicidad como docentes, digamos, nosotros nos vinculamos después como docentes y nos permite mucho conectarnos con nuestros estudiantes ahora. Yo cuando yo estoy dictando sus sesiones ahora les digo, hubo un programa cuando hablamos de sus sesiones y yo, vean ese programa y hacen las críticas porque también uno era estudiante de pregrado y no manejaba los temas como ahora en cierta medida lo hace. Entonces es de motivación constante porque hay que estar generando contenido todos los días, no impidiendo que las personas se desconecten un poco de lo que es el programa y que la gente siempre esté conectada, siempre esté informada, que es lo que intentamos con el programa de la hora jurídica y que es también lo que intentamos con otros compañeros, como conectémonos. Siempre quisimos hacer un programa con UGC, digamos, el tema jurídico, pero en inglés, pero nosotros no éramos muy buenos para inglés, entonces nunca pudimos como conectarnos en ese aspecto, pero sí es de motivación todos los días, de sacar los espacios, de decir, bueno, ¿qué contenido vamos a hacer de un orden? Si bien es cierto, el programa es muy, vamos a cuadrar, bueno, sí, tenemos tales invitados, sí hay que tener cierto orden de programación, de invitados, de agenda, que necesariamente implica invertirle tiempo. Y creo que eso es lo importante, siempre enfocarse en la meta de que queremos transmitirle esto a la gente y no hay que dejar perder este espacio porque es que si se pierde no va a haber otro como nosotros. Entonces creo que sí es de ponerse las pilas y de ponerle mucha motivación y el que no lo quiera hacer pues que haga un costado y que deje a las personas que sí lo quieren hacer, hacerlo. La disciplina, ¿no? La disciplina. Sí, digamos, yo creo que pues este es el momento que como sociedad en la que estamos ahí como flotando, en la que no sabemos si es que vamos contra el piso o vamos contra las nubes con el posconflicto y todo eso, creo que esta es una etapa, un momento de la historia, pues fantástico, o sea que somos privilegiados de poder estar en ese momento de la historia en el que podemos crear ese tipo de contenidos, contenidos de opinión, contenidos académicos, contenidos de entretenimiento y sobre todo pues contenidos de valor, que le haga pues como eso, como ustedes dicen, como en ese tiempo de youtubers, en tiempo de, pues yo soy youtuber, pero pues genero contenido de valor, o sea, poder hacerle la contra y la resistencia a generar contenidos de valor, contenidos significativos a una cantidad de información pues supremamente vertiginosa que mina además
las mentes pues, de la juventud. Entonces poder uno decir, venga, creemos contenido de valor y todo eso, y sacarle el tiempo y todo eso, entonces apúrele con la maqueta, apúrele con los planos, me toca plotear, venga, ayúdeme a plotear mientras que yo voy al programa, o sea, ese tipo de cosas, y es súper chévere, es súper interesante. La experiencia de la radio pues para mí ha sido súper. Ole, ¿qué chascos les ha pasado antes de que se nos vaya a acabar el programa? Que nos quedan los últimos 2 minutos del programa para que me cuenten los chascos así de Pues última hora que hayan tenido que hacer algo. Nosotros, por lo general, como somos jóvenes hablando de temas de derecho, hay veces como que se nos confunden los términos o cosas así, o se nos olvida un término. Entonces nosotros a final de año generábamos unos bloopers de los chascos. Los bloopers del año pasado fueron muy buenos, generaron muchos views, y estamos en preparación de los bloopers de este fin de año, pero la verdad son temas, se nos va un término, digamos. Yo genero mucho contenido para bloopers, no sé por qué, pero me acuerdo de un compañero que le preguntaron que qué era la hipoteca, entonces quedó como, pues la hipoteca, y se quedó ahí, no pudo continuar con el tema. Entonces creo que eso también es lo bacano, que somos jóvenes hablando. ¿Te acuerdas de algo rápido? Uy, sí, claro, ¿no? Pues a veces que uno tiene algún invitado y el invitado no llega, y entonces uno ahí como que entiende, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Y yo qué hago? Porque pues igual también pues uno pues tiene el invitado, y pues el invitado pues es el que está, pues uno ha hecho una estudiadita, pero pues también el invitado es el que pues maneja el tema. Entonces uno como que buenas tardes, son las 4:30 en Radio Amiga Internacional, bienvenidos, ¿cómo han estado? Y estás como lloviendo, y entonces uno le toca y alargue hasta que ya llega, y bueno, no, escuchemos esta canción mientras tanto, y Juan boom, manda la canción. Entren. Y su merced allá piloteando. Eso fue casualmente eso, yo haciendo mi programa ahorita que hago de la vitrola, pues se supone que ya el que conduce la emisora, el que conoce todo el funcionamiento, y ya me ha pasado como 2 veces que tanta cosa que hay que hacer que hay unos botones en la consola que es para hablar en interno de la cabina o no. Y yo a veces tenía un programa anterior, estaba hablando ahí perfecto, y comienzo mi programa como si nada. Cuando empieza por el WhatsApp toda la audiencia y ven, es que no se escucha, es que, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues Ole, con esa información y de verdad agradeciéndoles el que me hayan acompañado acá, que nos hayan acompañado también a los televidentes aquí en Debates UGC, hoy hablando de esto, de la importancia de la radio en Colombia, en la universidad, en los contextos académicos, en la parte educativa. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por lo que vienen haciendo también en Radio Amiga Internacional, por los programas que vienen jalonando y motivando también a los otros estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia que así lo hagan. Y a todos ustedes, los teleamigos y teleamigas, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que también hayan rememorado por allí temas que tienen que ver con la radio, con estos objetos que nos trajo hoy también Eduardo, y que pues que tengan allí en su cabeza y en su corazón ese deseo de continuar escuchando radio, que es principalmente uno de los objetivos del programa del día de hoy. Muchas gracias por su compañía como siempre, y nos vemos próximamente en un programa más de Debates UGC. Chao, chao.